Hola, mi nombre es María Alejandra Ortega Pinilla y en el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la filosofía de Sartre. Vamos a empezar conociendo un poquito sobre él con su biografía. Su nombre completo es Jean-Paul Sartre, fue una de las figuras más notorias de la filosofía francesa y un gran representante del existencialismo. Algunas de sus principales obras literarias fueron como La náusea, Las moscas y A puerta cerrada. Su filosofía se dividió en tres periodos, que fue el periodo fenomenológico, el periodo existencialista y el periodo marxista. Vamos a empezar conociendo el periodo fenomenológico. En este periodo los primeros escritos de Sartre fueron durante los años 1936 y 1920, en donde tiene una gran orientación claramente fenomenológica. Así ocurre, por ejemplo, con su primera obra, que fue La trascendencia del ego, en la que se discute la naturaleza de la conciencia. Hice como una pequeña línea de tiempo para describir cada uno de los sucesos importantes que sucedieron durante este periodo. Empieza desde 1900, en donde la fenomenología inicia con el primer tomo de las decisiones e investigaciones lógicas, cuyo objetivo es una refutación del psicologismo, una refutación que es fácil de entender. Pasamos a 1901, donde Husserl escribe un voluminoso texto en el que se analizan las vivencias de un sujeto. Seguimos con 1904, una operación profundamente complicada que consta de al menos dos palabras que suelen ser atadas como equivalentes o de modo conjunto. Seguimos con 1913, en donde la primera noticia escrita y la segunda gran obra de Husserl fue una fenomenología pura. Y finalizamos nuestra línea de tiempo con 1936, en donde se realizó las crisis de las ciencias europeas. El periodo existencialista en los años posteriores hasta 1952, en donde la actividad filosófica de Sartre se vuelve hacia el existencialismo, que a partir de la publicación del Ser y la Nada le van a convertir en el principal o al menos en el más popular y conocido representante del existencialismo. Pasamos al periodo marxista, en donde Sartre a partir de los años 60 y hasta el final de su vida orientará su actividad hacia el marxismo, no ciertamente hacia las formas más ortodoxas del marxismo, pero muestra públicamente el interés hacia los países en los que el marxismo se constituye como poder político. Seguimos con el existencialismo de Sartre, que es un movimiento filosófico que se desarrolla a partir de 1927 con la publicación El Ser y el Tiempo, que alcanzó su máximo esplendor en los años 40 y se fundamenta en el principio filosófico era el análisis de la existencia humana como punto de partida. Podemos sacar algunos puntos de estos, como por ejemplo fue todas las filosofías de la existencia arranca de una llamada vivencia existencial que se entendía de diversos modos por los existencialistas como fragilidad del ser o como marcha anticipada hacia la muerte. Otro de los puntos que pudimos sacar de acá fue su tema principal de investigación, que fue la existencia entendida como un modo de ser particularmente humano. La existencia es concebida como una actualidad absoluta, no como algo estático. Otra es la consecuencia del ser humano es pura subjetividad, es decir, puro despliegue de su capacidad creadora. Y finalizamos con la distinción entre sujeto y objeto, tal como es planteada por la metafísica tradicional, es también rechazada por los existencialistas. Los máximos, los más destacados representantes en el existencialismo fueron Heidegger, Karl Jaspers y Sartre, en donde cada uno de ellos dio como su perspectiva y aportes de existencialismo. La noción de existencia en el pensamiento de Sartre. La afirmación de que la existencia precede a la esencia es considerada como la característica fundamental del existencialismo. Ahora bien, la distinción entre la esencia y la existencia llega a la filosofía occidental de la mano de Tomás de Aquino, según la distinción entre la esencia y la existencia de un modo secundario y le forma parte de su esencia, por lo que son seres contingentes. Seguimos con el ser humano y la libertad, que se distingue Sartre en el mundo de dos tipos de realidades, los que son en sí y los que son para sí. Sacamos de ello el análisis de la conducta humana,
Sartre descubre el ser que tiene una posibilidad frente a los demás seres de contestar con un no, es decir, le lleva a descubrir al ser humano como posibilidad de negar. También descubre que debe existir un ser que no puede ser el para sí, no puede originarse en el ser en sí, puesto que la noción del ser en sí no contiene en su estructura la nada. Y por último, no se puede originar en el ser en sí, y que tenga como prioridad el nihilizar, es decir, el negar. La nada soportará en su ser y construirá continuamente de su existencia un ser por el cual la nada venga a las cosas. El ser humano debe albergar en sí mismo la nada. Se caracteriza por tres tendencias: tendencia de la nada, tendencia del otro y tendencia del ser. Y para finalizar, yo creo que muchos nos hemos hecho esa pregunta, o tal vez otros no, y es: ¿cómo llegamos a la conciencia de la libertad? Pues bien, Sartre nos responde esta pregunta de una manera y desde su punto filosófico. La libertad se revela en la angustia. En la angustia adquiere el ser humano conciencia de su libertad, o si se prefiere, la angustia es el modo del ser de la libertad como conciencia del ser. La angustia es la forma que tiene el ser humano de darse cuenta de lo que es decir, es la forma que nosotros tenemos de darnos de cuenta de que no es nada. El ser humano huye en la angustia y de este modo trata también de sustraerse de su libertad. Bien, estos son los puntos de vista que Sartre nos muestra. Espero que les haya gustado mi video y muchas gracias.